Si algo es importante en el Perú de hoy es unificar los esfuerzos del Estado en la prevención de los riesgos de desastre producidos por un eventual niño que se nos dice podría tener lugar a fines de año. Por eso invitamos a un ex jefe de INDECI que hizo críticas a la manera como estamos preparándonos actualmente y preconizó coordinación de las instituciones del Estado y diálogo con las autoridades regionales. Comenzamos en ampliación de noticias el día de hoy con el almirante retirado Juan Luis Podestá, quien fuera a principios de este siglo el jefe de INDECI. Y lo que él vino a decirnos es que se teme que haya una falta de coordinación entre las instituciones que se ocupan de la prevención y las que se ocupan de la ejecución de medidas frente a desastres. El señor Podestá cree que hay que tener una tutela desde las más altas esferas del Estado sobre las diferentes instituciones que ya no forman parte de lo que antes era un sistema nacional de defensa civil. El hecho de que hay una política nacional bajo tutela, repito, de la PCM no significa que no hay que coordinar con las diferentes regiones, porque los problemas no son los mismos. En el norte sabemos que el riesgo que se corre es que hayan lluvias intensas con las consecuencias que sabemos, inundaciones y huaicos, mientras que en el sur, particularmente en Puno y Arequipa, hay ya ahora sequía y heladas y en consecuencia falta de agua y mortalidad de ganado. Por otra parte, hablamos sobre un tema igualmente importante que es el de la deserción de estudiantes universitarios como consecuencia de la crisis económica a partir de la pandemia del COVID. Por eso invitamos al señor Eduardo Rubio, que es el presidente de un sistema de crédito educativo llamado GEF, que presta dinero para que en baja tasa, desde la época estudiantil, puedas, y luego sobre todo cuando consiguen trabajo 6 meses después de haber egresado, se pueda financiar la educación en universidades privadas sin que esto signifique el riesgo de abandonar los estudios. Hay que tomar contacto con el jefe que inicia en esta situación, pero el señor Rubio nos dijo que cada año las universidades públicas en el Perú ofrecen solo 60.000 plazas para hacer estudios universitarios, mientras que el número de alumnos que terminan la secundaria cada año y que quieren hacer estudios universitarios es muy superior a esa cifra. Conversamos también sobre otro tema que se ha venido planteando durante las últimas semanas, que es el de la clausura de locales comerciales en Lima y otras ciudades del Perú con pretextos que no parecen sustanciales. Por eso el señor Jorge Lazarte, de Integridad, ha contribuido a la preparación de un proyecto de ley que ha sido asumido en la Comisión de Constitución del Congreso para buscar canalizar las clausuras para los casos que sean verdaderamente necesarios y definió 3 criterios: cuando esté en riesgo la salud, la seguridad o la vida de los usuarios de esos locales comerciales. Si no es el caso, hay que buscar una manera de solucionar y subsanar los efectos que los locales pueden tener sin que eso signifique clausurarlos, con las consecuencias graves y a veces permanentes e irreversibles que pueden tener no solamente para los dueños de esos locales comerciales sancionados con una clausura, sino sobre todo para los usuarios. Muchas gracias por tu sintonía y muy buenos días.